Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Habacuc. En el capítulo número 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Nuestra lectura también de hoy. Dice: la profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y recordando que estamos en un diálogo de Habacuc con Dios, hasta aquí las palabras de Habacuc, sigue la respuesta que Dios da a Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede la justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Hasta aquí la respuesta de Dios. Vuelve a tomar a Habacuc la palabra y le dice a Dios: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos abras los ojos, que abras nuestro entendimiento para que podamos ver ahí en tu palabra
tu persona, que podamos conocerte más, que podamos acercarnos confiadamente a tu trono para recibir lo que tú tienes para nosotros, para recibir la salvación que necesitan nuestras almas, la paz, la fortaleza que necesitamos para enfrentar la vida todos los días y para encontrar el reposo en nuestras almas, que es lo que más anhelamos, Señor. Pedimos que tú des poder a tu palabra, que des gloria a tu nombre, no a nosotros, Señor, sino a ti. La gloria sea para ti. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, acabamos de leer ahí en este capítulo de Habacuc. El profeta Habacuc está desconcertado. Vive una situación que no es la que podía esperarse dentro del pueblo de Dios. Hay maldad, hay injusticia y hay violencia. Y clama a Dios para que esto se acabe. Pasa un tiempo y parece que Dios no ha hecho nada. Entonces Habacuc empieza a hablar con Dios y le pregunta, ¿hasta cuándo? Y Dios le responde. Le contesta lo que está haciendo. Ha levantado a una nación poderosa y cruel por encima de todas las demás. Y le va a usar para castigar el pecado en Judá. Va a destruir la nación y la va a llevar cautiva. La va a sacar de la tierra prometida. Al oír esta respuesta, queda aún más desconcertado. Se pregunta por qué Dios va a permitir que los malos opriman a su pueblo con crueldad. No puede entender cómo el pacto y las promesas de Dios a su pueblo puedan ser anuladas. La violencia y la injusticia que existe en el pueblo deben ser corregidos, pero no pueden ser la causa de la destrucción del pueblo. Y que esa destrucción sea causada por una nación que es más inhumana, la más cruel, más injusta y más malvada, es algo que él no puede entender. Piensa que lo que ya está haciendo Dios, en lugar de arreglar el problema, lo hace más grande. Él piensa que el remedio está resultando peor que la enfermedad. Con Jerusalén destruida y el pueblo prisionero en un pueblo lejano, en tierras muy lejos de ahí, ¿cómo se pueden cumplir las promesas? Vamos a Génesis 12, del 1 al 3, para ver estas promesas que había hecho Dios cuando escogió a Abraham, que no era ni siquiera un pueblo, de la más pequeña de las familias, un hombre y ya viejo, lo escoge como su pueblo y le hace estas promesas. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora a Habacuc le angustia ver manifestadas la justicia y la ira de Dios. No entiende cómo pueden ser compatibles
con las promesas. Además, no todos en Judá vivían en desobediencia y maldad. Ahí también en el pueblo había personas que vivían piadosamente, buscando obedecer a Dios. Pero todos sufrirían las consecuencias de la maldad cuando llegaran los caldeos a invadir a Judá. ¿Cómo pueden ser compatibles el amor y la ira de Dios con la entrega total de su pueblo en manos de los caldeos? Con estos pensamientos vuelve a tomar la palabra y se dirige a Dios en el versículo 12 de Habacuc 1. Este es nuestro versículo en el que vamos a estudiar este día. Dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Las últimas palabras de la respuesta de Dios a Habacuc en el versículo 11 dice: y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esas palabras dicen que los caldeos atribuyen sus éxitos a su Dios, mostrando con esto que ellos son totalmente impíos. Habacuc, con toda su desesperación, pone sus ojos en Dios. El Dios caldeo es un ídolo creado por los hombres para después atribuirle el poder de darles la victoria. Él lo sabe y empieza a reflexionar sobre el conocimiento que tiene de Dios. Medita lo que dice la palabra. La Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esa declaración empieza la revelación que Dios hace al hombre de sí mismo. Es la primera. Y esta revelación es que Dios es eterno. Antes del principio, Él ya estaba ahí. Y meditando sobre esto, se empieza a dar cuenta que lo que pensaba sobre lo que Dios debía hacer, como que debía de actuar en forma inmediata para corregir el pecado del pueblo, o sobre lo que no debía hacer, que era usar a un pueblo malvado en contra de su pueblo para corregirlo, no es tan simple como parece. Él no está tomando en cuenta todo lo que Dios es. Es el Dios eterno, un Dios justo, un Dios que no cambia, como tampoco cambian sus propósitos y sus promesas. Se da cuenta de que lo que conoce de Dios es el mejor remedio contra su desesperación. Sus temores son el resultado de concentrarse en ver los problemas y no alzar los ojos para mirar a Dios. Al ponerse a meditar quién es Dios, ve la luz en medio de la oscuridad que lo rodea. Y nacen esperanzas de ese conocimiento y también de la experiencia, de lo que él ha vivido con Dios. Conocer y experimentar a Dios en nuestras vidas nos fortalece, nos ayuda a entender muchas cosas
que parecen un misterio y nos ayuda a tener una esperanza cierta de la intervención divina a nuestro favor, aún en las situaciones más difíciles, aunque no alcancemos a entender qué es lo que está pasando. Y también aunque nos parezca que nuestros problemas parece que no tienen fin, después de uno, otro, y cada vez más difíciles. Es muy importante lo que cada uno de nosotros conoce de Dios y lo que cada uno ha experimentado de Él. Lo que vivimos en nuestra relación diaria con Él depende de lo que pensamos de Él, depende de nuestra teología. Y entendemos así cómo es y cómo actúa. Cuando pasamos por dificultades y nos vemos sin respuestas, sin opciones, sin esperanza, nos debemos preguntar, ¿es correcto mi conocimiento de Dios? ¿Es correcto lo que yo puedo esperar de Él? En el versículo 12 vemos lo que Habacuc conoce acerca de Dios y nos damos cuenta de que ese conocimiento es la mejor cura para su desconcierto y su desesperación. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? Primero dice que su Dios es eterno, en contraste con el Dios de los caldeos. El Dios del pueblo elegido es el Dios que existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nuestro Dios no es producto de la imaginación. Él ha creado todo lo que existe y se ha revelado no solo a través de su creación, sino también a través de su palabra. Y además dirige la historia del mundo y especialmente la historia de su pueblo, que es heredero de sus promesas. Esta historia tiene un propósito redentor para este pueblo. Y en base a ese proyecto redentor, que se cumpla totalmente, es que ocurre todo en la historia. Todas las cosas que pasan, incluso las que parecen ser en contra de que este plan se cumpla. Aunque Habacuc no comprende la obra soberana de Dios, con base de lo que conoce de Dios, expresa su fe y su confianza. Con el conocimiento de que Dios no cambia, ni sus planes, ni sus propósitos, tenemos una seguridad de que Él hará todo lo que Él quiere. Al declarar el carácter inmutable de Dios como el único ser eterno, soberano y santo, llega al convencimiento de que Judá no sería destruido por completo. No sabe cómo, pero al final Dios va a cumplir con sus propósitos. Todo lo que ha dicho. Vamos a Jeremías 33, versículos 23 al 26. Jeremías 33, 23 a 26. Y dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo:
no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiera has desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. El conocimiento que tiene Dios, el que tiene Habacuc de Dios, lo ha hecho cambiar sus emociones. Al oír de boca de Dios que no es indiferente a lo que pasa con el pueblo, sino que está pendiente y consciente de todo, está muy atento y que ya está trabajando para corregir lo que está mal, entonces le pregunta, ¿no eres tú desde el principio? La pregunta nos deja ver lo tranquilizador que resulta cuando nos encontramos agobiados por nuestros problemas y tenemos la duda de qué irá a pasar con nosotros. Recuperar la admiración por el Dios a quien adoramos y acordarnos de su fidelidad y de su compromiso. Es desde el principio y no puede cambiar. La Biblia también, muy al principio, nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Dice en Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los dos, el hombre y la mujer, están hechos a la imagen de Dios. Los dos fueron hechos para gobernar sobre la tierra y ninguno es superior al otro. Cuando la Biblia dice al hombre, creó al hombre, se refiere al género humano. Está hablando de hombres y mujeres al mismo tiempo. Esa semejanza hace parecido al hombre a Dios en muchos aspectos. Uno de esos aspectos es la eternidad. Vamos a Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 11 y 14. Dice así. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Esa eternidad que Dios ha puesto en el hombre no es igual a la eternidad de Dios. Dios es el único que existe desde siempre. Existe desde antes de que algo fuera creado. Él es preexistente. Existe desde siempre, sin ser creado. Por eso pregunta Habacuc, ¿no eres tú desde el principio? Pero Dios hizo al hombre para que viviera para siempre
a partir de que fue creado. Con la entrada del pecado en el mundo, entró también la muerte. La muerte del cuerpo físico. Pero eso es algo temporal, que va a llegar a su fin con la resurrección, para cumplir también otro aspecto de Dios, su justicia perfecta. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, donde nos habla de esta resurrección. Varias partes de la Biblia nos hablan de esto, pero vamos a verlo aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a Juan 6, 29. Ahí vamos a ver qué es eso de hacer lo bueno. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Hacer lo bueno es creer en Jesucristo, como dice Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Habacuc ha oído de boca de Dios que no deja sin castigo el pecado, que lo juzga, aún el pecado de su pueblo. Él ha llamado a su pueblo por medio de sus profetas a arrepentir. Y el pueblo no cree que será castigado, no cree la obra que hará Dios, aunque se la hayan contado. Entonces, este pecado, el castigo que viene sobre él, es una advertencia para los que no se arrepienten. Ver la justicia de Dios, ver su soberanía, su ira manifestada sobre el pecado, y ahora ver la eternidad de Dios, consuela y alienta al profeta. Igual pasará con nosotros al ver quién es Dios, y al mismo tiempo llenará de terror a sus enemigos. Pero ellos no creen. No creen los paganos, y tampoco creen los del pueblo, que viven una vida de maldad, mostrando con ese tipo de vida que no creen, y por eso serán castigados. Porque Dios no cambia, y su ley y su justicia es perfecta. El pecado siempre es castigado. Vamos a Números, el libro de Números, versículo 14, Números 14, capítulo 14, versículo 18. Nada más la primera parte de este versículo vamos a ver. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aparentemente hay una contradicción. Por un lado, perdona la iniquidad y la rebelión, y por otro lado, no tiene
por inocente al culpable. El perdón, Dios lo hace por medio de la redención, que es el castigo o el pago de la deuda por otra persona, porque el deudor no tiene con qué pagar. El castigo es la muerte eterna en el infierno, y ese pago lo hizo Jesucristo, derramando su sangre y muriendo, siendo Él Dios, para cumplir la justicia y la ley perfectamente. Esta redención justifica, es decir, hace justo al que es redimido, en el sentido que ya no tiene una deuda que pagar, porque ya está pagada su deuda, su castigo, ya está pagado. Esta justificación es gratuita, es por gracia, algo que se recibe sin merecerlo, y se recibe por medio de la fe. Vamos a Romanos 3, versículos 21 a 26. La carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26. Dice Romanos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos pecamos, por eso estamos sin la gloria de Dios, y seremos castigados por nuestros pecados eternamente. Somos justificados y redimidos por gracia, sin merecerlo. La recibimos por fe. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Tener fe en su sacrificio en la cruz, como lo único que puede salvarnos, ya que no tenemos con qué pagar. Por eso seguiremos pagando por siempre y nunca terminaremos de pagar, porque el pecado no puede quedar sin castigo. Dios justifica al que es de la fe de Jesús. No esperes más. Cree en Cristo ahora. Arrepiéntete ahora y ven a Cristo. Cree en Cristo y confía en Él solamente para tu salvación. Cree en Cristo y serás salvo. El pecado nunca queda sin castigo. Regresando a nuestro texto de Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Al principio, Habacuc quiere saber por qué Dios
no hace nada ante la maldad del pueblo. Recibe una respuesta. Y al saber lo que Dios va a hacer, se queda sorprendido y agobiado. Entonces vuelve a hablar a Dios y empieza con una declaración de fe. Reconoce que Dios es Dios desde el principio, que es Jehová, que es su Dios, que es santo. Dice, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Él no empieza con gritos y reclamos, comienza con reverencia y fe. Esa es la manera correcta de acercarnos a Dios en todo. Y especialmente cuando estamos afligidos y sentimos que algo está mal. Primero, hay que recordar quién es Dios, su eternidad, su infinidad, su omnipotencia, su misericordia, su santidad. Todo eso sirve para ayudarnos en eso, para aliviar nuestras dudas y para traerlas delante de Dios. Debemos tener claro en nuestra mente quién es Él, recordando y sintiendo su majestad y su trascendencia, cómo está infinitamente sobre nosotros en todo. Vamos al Salmo 102, versículos 25 a 28. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. No es suficiente el recuerdo de lo que es Dios, ese recuerdo que nos hace sentir reverencia. Es necesario que sintamos confianza, que recordemos no solamente su eternidad, sino que estamos ligados a Él. No solamente su gloria, sino su bondad y su misericordia, al mostrarnos su gracia. Y por eso, Habacuc dice no solamente que ha sido Dios desde el principio, también le da el nombre de Jehová, le llama su Dios y su santo. El nombre de Jehová significa que existe por sí mismo, independientemente de todo, eterno y que no cambie. Eso es lo que Jehová dijo a Moisés cuando le dijo que fuera por su pueblo. En Éxodo 3:14 le dijo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Yo soy el que existe. Por tanto, Él es desde siempre. También el nombre de Jehová significa que Él cumple sus promesas, que no se acuerda de su pacto, que se acuerda siempre de sus promesas y de su pacto. De hecho, estas cosas van juntas. El Dios que no cambia, no se olvida de sus promesas. El Dios de existencia independiente tiene todo el poder para cumplir su pacto. Ese pacto, en su forma más
sencilla es que Dios será el Dios de esa persona. Ese es el pacto que hace con las personas. Vamos a Génesis 17:10. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y entre tu descendencia después de ti. Cada uno de nosotros puede llamar a Dios su Dios solamente por el pacto de la gracia. Sin ese pacto no tendríamos el derecho de decir que Dios nos pertenece. Pero en el pacto, Él se nos entrega. Y ese elemento del pacto, Habacuc lo hace resaltar al llamar a Dios su Dios. No solamente reconoce la majestad de Dios, reconoce la relación que existe entre ellos, entre Habacuc y Dios. Decir al Dios eterno, mi Dios, es una de las cosas más sorprendentes y grandiosas que se podrían decir. Si lo pensamos, decir que pertenecemos a Dios y que Él nos pertenece, es un pensamiento tan elevado que casi tememos decirlo. Pero por la decisión de Dios, por su humildad, por su favor inmerecido, por su gracia, tenemos ese privilegio en Cristo. Vamos al Salmo 113, versículos 5 y 6. Salmo 113. 5 y 6 dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Jesucristo se humilló haciéndose siervo de todos. Fuera de Cristo, ninguno puede decir que Dios es suyo. Pues es solamente por Cristo que llegamos a Dios. Y es en Cristo que Dios se da a conocer. Y Cristo es también el mediador del pacto que establece el compromiso entre Dios y nosotros. En Cristo que podemos decir que Dios es nuestro. Y si tenemos a Dios, ¿qué nos hace falta? Él es eterno. Nunca vamos a llegar a un momento donde podamos decir que Él no es suficiente. Y es necesario, cuando nos acercamos a Dios, que reconozcamos la relación que Él ha establecido. La reverencia y la intimidad van tomadas de la mano. Entre más conocemos a Dios, más majestuoso nos parece, pero a la vez más confianza vemos en su cuidado y en su amor paternal. El hecho de que nos acepta y nos invita a acercarnos. Al unir estos pensamientos, Habacuc es un modelo para nosotros en la manera en que nos debemos acercar a buscar a Dios. No podemos separar los atributos de Dios. El Dios
de amores también en Dios, de ira, de venganza. Pero no basta conocer su majestad para acercarnos. Nos acercamos hasta que vemos su bondad y su misericordia. También llama a Habacuc a Dios santo, su santo. Dios se nos da en su santidad. Un Dios sin santidad no es más que un ídolo abominable. Y aunque después Habacuc va a preguntar cómo es que la santidad y la pureza de Dios pueden usar a los caldeos, una nación impía, contra los judíos, él reconoce esa santidad. No cuestiona que Dios es santo, pero busca entender la relación de esa santidad con las acciones de Dios. Eso también nos dice la manera de acercarnos a Dios. No nos sentamos en un trono para juzgar. Comenzamos con el recuerdo de quién es Él, de su majestad, en su relación con nosotros y también en la perfecta pureza de su proceder. Cuando entendemos que Dios es siempre justo, estamos en la posición correcta para entender cómo son sus acciones. Cómo sus acciones no se contradicen con su carácter. Sin eso comenzamos desde un punto equivocado, y lo más probable es que nos equivocamos. Lo que pensamos que Dios está haciendo mal. El pensamiento de la santidad es algo precioso para Habacuc. Un padre le habla a su hija con términos muy cariñosos. Le dice mi hija, mi pequeña, mi preciosa, mi nena. De la misma manera decimos mi Dios, Dios mío. Porque su deidad es esencial para nuestro gozo y para nuestro consuelo en esta relación que tenemos con Él. La santidad de Dios es algo que Habacuc atesora. Eso también nos sirve para probarnos a nosotros. Ante la santidad de Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Con horror? ¿Con odio? ¿Con miedo? ¿Con gozo? Es entendible que cuando pensemos en nuestros pecados, sintamos miedo. Pero la santidad de Dios es también un enorme consuelo. Al final de cuentas, Dios es santo. Podemos descansar en esa realidad, sabiendo que la fuente de toda existencia, el autor de la creación, es puro y bueno, es santo. En su santidad, majestad y bondad, Dios usa a hombres malos para cumplir sus propósitos. Como Habacuc sabe que Dios no cambia, entonces dice, no moriremos. Se da cuenta de que los caldeos vienen como un instrumento de corrección, no de aniquilación para Judá. Empieza a entender que Dios puede usar a otras naciones para cumplir sus propósitos, sin que ellos lo sepan. Vamos a Isaías 10, del 5 al 7. Isaías capítulo 10, versículos 5 a 7. Y esta profecía de Isaías dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos
y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarrollar y cortar naciones, no pocas. Ahora Habacuc sabe que Judá no será destruido por completo. La nación será corregida, el pecado será castigado y al mismo tiempo Dios cumplirá todos sus propósitos. Vamos a Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Judá, no habéis sido consumidos. Regresando al versículo 12, Habacuc termina diciendo: oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dios levanta a esta nación para que ejecute sus juicios, para juicio lo pusiste, para castigar a Judá, así como Asiria fue levantada para castigar al reino del norte por su rebelión hace ya muchos años. Como la roca, como el fundamento absolutamente sólido, y también aludiendo a la roca de la cual los israelitas bebían en el desierto, como la roca quien suple todas sus necesidades, como la protección en contra de sus enemigos. La roca es un título que habla del carácter inmutable de Dios, que nunca cambia. Vamos a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Pensar en quién es Dios nos enseña a acercarnos a Él en nuestras debilidades, en nuestras dudas, en nuestras preocupaciones. Cuando un embarazo termina mal, cuando un amigo toma su propia vida, cuando un pariente es asesinado sin sentido, cuando un hijo huye de su casa y con una vida desenfrenada pone en peligro su cuerpo y su alma, cuando alguien enferma de una enfermedad sin cura, ¿cómo nos acercamos a Dios? Con reverencia, reconociendo su majestad, con fe de que es santo, aunque lo que pase parezca lo peor que puede pasar, y con confianza, porque Cristo se ha comprometido a ser nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú eres, Señor, y que no acabamos nunca de entender, porque eres eterno, porque eres desde el principio,
porque has hecho un pacto con nosotros, porque nos has tenido misericordia, porque nos has mandado a tu Hijo Jesucristo para redimirnos, porque nos has dado fe, nos has dado entendimiento sobre tu obra, que si alguien me la contara, no la creerían. Muchos la han oído y no la han creído, pero tú a todo has añadido esta fe que nos da, Señor. Y te damos gracias por esta obra de salvación que has hecho y por ese pacto en el que no nos olvidas. Te pedimos que nuestra vida te dé la gloria en todo esto que has hecho. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.